Buenas noches, ¿cómo andan? Ya en breve vamos a ir arrancando, ¿sí? Vamos a esperar unos minutitos que se sumen algunos otros compañeros y en breve arrancamos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, por favor, váyalo compartiendo en el chat, ¿sí? Y cuéntenme cómo les ha ido con la actividad. Vi que algunos ya subieron a Padlet, ya tienen una actividad nueva. Bien, bueno, buenas noches. Vamos a ir comenzando, ¿sí? ¿Cómo andan todos? Hay algunos mix por ahí que están prendidos. Les voy a pedir que porfa los silencien para no escucharme a mí misma, ¿sí? Eh, bien, bueno, ¿cómo andan? Vamos a empezar a trabajar. Ya tienen la actividad nueva, ¿sí? Les recuerdo que está colgado en el grupo de WhatsApp la nueva actividad que tienen, que es una actividad sobre la coordinación del trabajo, ¿sí? Los modos de coordinación del trabajo y sobre la estructura, ¿sí? De las organizaciones o lo que Mintzberg llama organización en cinco, ¿sí? Estas cinco grandes partes que tienen las organizaciones y que nosotros estuvimos trabajando ayer, a la par que también estuvimos viendo cómo es que se divide a la interna nuestro área de personal, ¿sí? Les pido que para actualizar eso, vayan a lo que figura para ustedes como clase 5 y 6, ¿sí? Y hoy vamos a empezar a avanzar con lo que tenemos sobre las clases 7 y 8.
Por eso ustedes veían en pantalla a el señor Daniel Goleman, ¿sí? Referentísimo psicólogo con un enfoque en neurociencias, en lo que es la temática de la inteligencia emocional, ¿sí? Em, Les decía entonces que hoy nos vamos a empezar a meter ya con lo que es nuestro trabajo, con las políticas del capital humano. Es decir, ya sin mucho preámbulo vamos a arrancar con la presentación. Es decir, vamos a empezar ya les he dejado también en el Drive esta presentación que vamos a ver ahora en un rato, ¿sí? Em, Vamos a empezar a ver las políticas del capital humano, ¿sí? Ahí debería estar arrancando, ¿lo pueden ver bien? Sí, se ve bien. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí? Que ya es parte de lleno en relación a nuestro trabajo desde el enfoque blando del recurso humano, ¿sí? La gestión del capital humano incluye el diseño y la implementación, ¿sí? De las políticas del capital humano. Recuerden que ayer estuvimos viendo que como parte del staff que somos nosotros, eh, una de nuestras funciones es justamente la creación, ¿sí? De políticas acorde a la estrategia de la organización, ¿sí? Y algunas de las políticas posibles, ¿sí? Van a ser algunas de las que vamos a ver hoy. Entonces, si ustedes se fijan ahí en el Power, ¿sí? Nuestro contenido para empezar a trabajar políticas del capital humano es, en primer lugar, qué son, ¿sí? En segundo lugar, empezar de lleno con la cuestión de la gestión del conocimiento, ¿sí? Proseguir hacia la inteligencia emocional, hablar sobre la gestión de competencias y finalmente de la modificación de las conductas, ¿sí? ¿Para qué? Para después poder hablar un poco, ¿sí? Un poco todo, respecto de lo que es la importancia de la implementación de las políticas en las organizaciones, ¿sí? Si nosotros seguimos avanzando, nos damos cuenta de que acá vamos a ver cuáles son los conceptos principales y una descripción general respecto de qué son las políticas del capital humano, ¿sí? Las políticas, como su nombre lo indica, acá particularmente el laboral, son acciones, ¿sí? Acciones que realizamos, y quiero decir esto porque si no queda como que está muy obvio y muchas veces no es tan obvio, ¿sí? Las realizamos estratégicamente a los fines de que las personas se queden, se sientan a gusto y deseen ayudarnos a lograr nuestros objetivos organizacionales, ¿sí? Conceptos importantes entonces, por supuesto que gestión del conocimiento, gestión por competencias, modificación de la conducta e inteligencia emocional, ¿sí? Sin tardarnos mucho, vamos a empezar a trabajar directamente con la gestión del conocimiento, ¿sí? La gestión del conocimiento es nuestra primera política del capital humano. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos gestión del conocimiento? Básicamente, la gestión del conocimiento tiene que ver con cómo la organización asimila la información que hay en ella, ¿sí? Recuerden que en la primera clase hablamos respecto de que las organizaciones son sistemas abiertos porque, digamos, hay gran caudal de información que se lleva a cabo al interior, ¿sí? Que se desplaza hacia el exterior, que del exterior vuelve al interior, ¿sí? La asimilación de información y de todo ese conocimiento por parte de la organización hace referencia a cómo la organización gestiona su conocimiento, ¿sí? Eh, Evidentemente, una de las formas de obtener conocimiento por parte de una organización no puede ser otra, ¿sí? Que a partir de la puesta en común de los miembros, ¿sí? Ahí ustedes tienen su interacción según la inteligencia emocional que tengan, ¿sí? O que no tengan, y también a través de la puesta en común del conocimiento, ¿sí? Es decir, de lo que saben hacer, de las competencias, ¿sí? Esa
puesta en común que hacen los trabajadores según su inteligencia emocional y según lo que hacen como tarea laboral se denomina memoria corporativa, ¿sí? La memoria corporativa incluye, ¿sí?, esa puesta en común que la organización tiene, ¿sí?, por parte de sus miembros en una interacción que los mismos generan, ¿sí?, donde se relacionan y donde muestran sus competencias. La memoria corporativa tiene dos componentes, ¿sí? En principio ustedes van a encontrar que está el componente físico, ¿sí?, que básicamente está formado literalmente, ¿sí?, por cuestiones físicas como los almacenes de datos, es decir, toda la parte de archivos de la empresa, ¿sí? Todas las organizaciones tienen una parte de archivo. Ese archivo, ¿sí?, puede estar, últimamente sucede que ya está digitalizado, ¿sí? Pero si ustedes van a organizaciones más tradicionales, van a encontrar una habitación que es la habitación de archivo, ¿sí?, donde están los archivos desde el inicio, ¿sí?, hasta el día de hoy, respecto de su historia, respecto de su trabajo, respecto de todas estas cuestiones que los atañen como empresa, ¿sí? Ese es el componente físico de la memoria corporativa. Y después tienen el componente intelectual. El componente intelectual está formado por las personas, ¿sí?, nada más y nada menos, que constituyen la empresa con también su manera de interactuar, ¿sí? Y una de las cuestiones por las cuales uno tiene una vía de entrada hacia la manera en que las organizaciones gestionan su conocimiento y puede intervenir sobre la gestión de este conocimiento es la denominada, ¿sí?, que ya lo vamos a ver acá ahora, la denominada, que vamos a ver también más adelante, ¿sí?, cultura organizacional, ¿sí? La cultura organizacional, básicamente, ¿sí?, tiene que ver con un conjunto de valores, ¿sí? Acá lo vemos bastante por arriba porque después tenemos una clase dedicada a la cultura, ¿sí? La cultura tiene que ver con un conjunto de valores. La cultura es algo que se puede trabajar, que se puede identificar, que se puede reforzar, ¿sí? Es algo que ya vamos a ver adelante, pero genera identidad, genera un montón de cosas. Tiene que ver con un conjunto de valores a los cuales adherimos todos, ¿sí? Y que a la organización, como ustedes tienen allí, le da cierta identidad. Y que surge, ¿sí?, a su vez esta identidad, como una respuesta, ¿sí?, ante algunas preguntas. ¿Qué valores tenemos? ¿Qué tipos de empresas somos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Sí? Por supuesto que también en la cultura hay estructuras de poder, ¿sí? Se establece quiénes son los encargados de la toma de decisiones, hay sistemas de control, ¿sí? Hay símbolos en la cultura también, rituales, rutinas, historias, mitos y anécdotas, ¿sí? Van a ver que los rituales y las rutinas pueden tener un carácter bien formal, ¿sí?, o pueden ser informales, que la historia, ¿sí?, les va a contar el surgimiento, la base, la creación, el crecimiento y el impacto que tuvo, ¿sí? Mientras que también van a encontrar que los empleados con mayor antigüedad suelen relatar lo que se llaman anécdotas, ¿sí?, de esos primeros momentos. Entonces, una de las maneras de ver cómo la empresa gestiona, ¿sí?, su conocimiento es entrando a trabajar por la vía de básicamente lo que nosotros conocemos como la cultura, ¿sí? Bien, volvamos entonces a nuestra presentación, ¿sí?, para avanzar respecto, ¿sí?, ahí tienen la cultura como huella digital, respecto de la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional es desde hace un tiempo hasta acá uno de los conceptos con mayor divulgación, ¿sí?, vamos a ponerlo en estos términos. Es una habilidad blanda, la inteligencia emocional, vamos a agregarle algo más, es una habilidad blanda sumamente requerida
y vamos a agregarle algo más, es una habilidad blanda del futuro, ¿sí? Es una de las cuestiones que más se va a buscar en el futuro. ¿Cómo vamos a empezar a definir y conceptualmente y empezar a trabajar en nosotros también algunas de las cuestiones de inteligencia emocional? Bueno, ahí vamos, ¿sí? En principio tenemos que definirla. La inteligencia emocional es una capacidad, ¿sí? ¿Una capacidad para qué? Dirán ustedes. Bueno, para reconocer sentimientos, ¿sí? Para reconocer emociones propias, ¿sí? Es decir, qué emociones y qué sentimientos tengo yo en determinados momentos y en determinadas situaciones, pero también ajenas, ¿sí? Es decir, qué sentimientos y emociones puede estar sintiendo el otro, ¿sí? Y manejarlo, por supuesto que estratégicamente, ¿para qué? Para crear motivación en las relaciones, ¿sí? Es decir, si ustedes se preguntan para qué la inteligencia emocional puede servir como una política, básicamente para motivar el equipo, ¿sí? Para reforzar las relaciones, ¿sí? Para mejorar el clima. ¿Mm? Ahora vamos a ver bien por qué, ¿sí? Esta inteligencia emocional está compuesta por dos ámbitos, ¿sí? Que son los ámbitos que ustedes ven ahí como ámbito personal, ¿sí? Que tiene adentro de sí dos ítems que se llaman autoconocimiento y autorregulación, y un ámbito social, ¿sí? Que tiene dentro de sí tres ítems, ¿sí? Que son la motivación, para la cual vamos a tener una clase especial, la empatía y las habilidades sociales, ¿sí? El desarrollo de la inteligencia emocional por parte de los miembros de una organización, como ya les decía hoy, permite que la colaboración entre ellos sea más efectiva, ¿sí? De forma que la organización se haga más productiva, ¿m? Y que las personas mejoren la percepción de sí mismas, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a ver un cuadrito donde vamos a definir, ¿m? Y vamos a empezar a buscar un poco en nosotros mismos también, ¿sí? ¿Qué entendemos por cada uno de estos componentes de la inteligencia emocional? ¿Sí? Tanto en su aspecto social como en su aspecto personal, ¿sí? Bien, lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es un cuadrito, ¿sí? Que, bueno, nos cuenta un poco sobre los 5 componentes de la inteligencia emocional en acción, ¿sí? Este cuadrito es un cuadrito perteneciente a un libro que se llama Inteligencia Emocional en la Empresa y que es un libro que escribió Daniel Goleman, ¿sí? A quien más adelante también les vamos a dedicar algunas clases. Inteligencia Emocional en la Empresa nace de una serie de investigaciones, ¿sí? Que realiza Goleman con su equipo en varias organizaciones, ¿sí? Y cuyo resultado arroja 6 estilos distintos de liderazgo a los cuales, ¿sí? Goleman dice, tenemos que agregarles un plus, y es el plus de que cada estilo de liderazgo incluye, ¿sí? O desarrolla, ¿sí? O echa mano, ¿sí? A algunos de estos componentes de la inteligencia emocional, ¿sí? Más adelante nos vamos a detener sobre ese otro cuadro en particular. Pero antes de eso, vamos a ver qué son cada uno de estos componentes, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver señas de identidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con señas de identidad? Bueno, vamos a ver cómo darnos cuenta, ¿sí? Si alguno de estos componentes ya los tenemos, ¿sí? Ya los tenemos cada uno de nosotros, bien desarrollados, trabajados, los utilizamos, y cuáles otros, en todo caso, tendríamos que empezar a revisar o empezar a entrenar, ¿sí? Vamos a comenzar por el autoconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento es el primer ítem del ámbito personal de la inteligencia emocional y acá Goleman lo llama conciencia de uno mismo, ¿sí? Autoconocimiento y conciencia de uno mismo es igual, ¿sí? ¿Qué es la conciencia de uno mismo o el autoconocimiento? Bueno, Goleman va a decir que la capacidad de reconocer y comprender nuestros estados de ánimo, nuestras emociones y nuestros impulsos, ¿sí?
así como además de esto, ¿sí?, su efecto en los demás. Es decir, que el autoconocimiento, ¿sí?, no incluye solamente que yo pueda tomar conciencia respecto de lo que yo siento, ¿sí?, y de cómo puedo actuar, sino que también, ¿sí?, implica una toma de conciencia respecto de cómo esa acción o ese sentimiento va a afectar a los otros. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta, dice Goleman, si yo tengo autoconocimiento o tengo conciencia de mí mismo? Bueno, en principio va a decir Goleman que quien tiene el autoconocimiento de una manera bastante bien trabajada, en principio siente mucha confianza de sí mismo. ¿Sí? Esa es una señal de que tenemos autoconocimiento. Sentir confianza en nosotros mismos. ¿Sí? Otra de las señales es poder hacer evaluaciones realistas respecto de uno mismo. ¿Sí? También. Y otra manera de saber, va a decir Goleman, es tener un poco de sentido crítico y de humor crítico con uno mismo. ¿Sí? Este acto de poder reírse, ¿sí?, de sí mismo, de nuestras propias cosas buenas, así como también de nuestras propias cosas malas. ¿Sí? El segundo componente, ¿sí?, de este ámbito personal de la inteligencia emocional es la autorregulación, ¿sí?, que acá Goleman llama autogestión. Son lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es la autorregulación o la autogestión? Bueno, Goleman va a decir que es la capacidad de controlar, ¿sí?, o de redirigir mis impulsos y mis estados de ánimo perturbadores. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿sí?, respecto de estos dos primeros puntos y de cómo estos puntos se relacionan, ¿sí?, de que, bueno, ustedes supongan que yo en este momento, ¿sí?, hace unas horas atrás tuve una discusión con alguien y me enojé, ¿sí? Entonces, si yo no tuviera autoconocimiento ni autorregulación, yo vengo enojada, les doy la clase a ustedes, los lleno de actividades, los trato mal, ¿sí? Termino la clase y hago como que si nada pasó, ¿sí? Y mañana volvemos. Ahora bien, distinto, ¿sí?, es tener autoconciencia y autorregulación, ¿sí? Cuando yo tengo conciencia y autorregulación, lo que yo puedo hacer es tomar una distancia de ese sentimiento o de esa emoción, ¿sí? Reconocerla, decir, sí, la verdad que estoy enojada, pero necesito ponerme a trabajar y necesito dar lo mejor de mí en el trabajo, ¿sí? Porque si yo no doy lo mejor de mí, puedo tomar malas decisiones y las malas decisiones que tomen no solamente me afectan a mí, sino que afectan a todos. ¿Sí? Autoconocimiento y autorregulación. Dice Goleman, ¿cómo nos damos cuenta si podemos autorregularnos? En principio, porque nos sentimos cómodos con la ambigüedad. ¿Sí? Podemos decir, bueno, está bien y también está mal, ¿sí?, pero no exaltarnos al respecto. Porque somos abiertos al cambio, dice Goleman, o porque somos íntegros o nos mantenemos íntegros. ¿Sí? Bien, esto respecto de los dos primeros componentes del ámbito personal. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bien, Bien, profe, se enseñó todo. buenísimo. Bueno, vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Si vienen algunas dudas, las pueden ir dejando en el chat, ¿sí? Vamos al ámbito social, ¿sí?, que es este otro ámbito que tiene la inteligencia emocional. Acá tenemos la motivación, ¿sí?, con la que vamos a trabajar mucho más adelante, y que acá particularmente Goleman dice es una pasión, ¿sí?, por trabajar, por motivos que van mucho más allá del dinero o de la posición, ¿sí? Es una propensión a seguir objetivos con energía y con perseverancia. ¿Cómo me doy cuenta si tengo un poco más desarrollada la motivación? Porque lo que demuestro, dice Goleman, son muchas ganas de alcanzar mis objetivos, ¿sí? Porque soy optimista, incluso ante el fracaso, y porque me comprometo con la organización. Y ese compromiso se nota, ¿sí? La empatía, que es este segundo componente, ¿sí?, del ámbito social, sumamente trabajado también, sobre todo en su diferencia con la asertividad, dice Goleman, es la capacidad de comprender la configuración emocional del otro, ¿sí? Saber cómo se siente el otro, ¿sí?, en términos de emociones, sensaciones y sentimientos. Es una habilidad, dice Goleman también, para tratar a la gente
según sus reacciones emocionales, ¿sí? Aparte de esto, la empatía es un concepto que deviene exclusivamente de la psicología humanista, ¿sí? Una de las primeras personas que habló de la comprensión empática fue Carl Rogers, por allá por el 50 o 60, ¿sí? Y de ahí en más, esto se ha trabajado muchísimo. La empatía es una de las habilidades blandas que hasta incluso se puede entrenar. Goleman va a decir que aparte de poder ponerme en el zapato del otro, ¿sí? Y de poder mirar con los ojos del otro, y que eso está muy bien, que de hecho eso se hace, que esto es así, pero hay que hacer algo más, dice Goleman. ¿Qué más? Bueno, poder tomar distancia, ¿sí? Es decir, poder entender cómo se siente el otro, ¿sí? Es decir, yo siento lo que sentís, ¿sí? Sé por lo que estás pasando, pero también distanciarme y ofrecer una alternativa o solución, ¿sí? Es decir, yo sé lo que estás sintiendo, pero vamos a ver qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Porque si no, resulta siempre una cuestión como muy pasiva, ¿sí? Esta de decir, bueno, te entiendo, sí, yo sé, bueno, vamos a ponerle un plus más, dice Goleman, tomemos un poco de distancia y accionemos, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que somos empáticos? Porque casi siempre tenemos disponibilidad de servicio, ¿sí? Esta orientación al servicio y esta sensibilidad multicultural, dice Goleman, que en algún punto también nos lleva a experienciar la creación y conservación de talentos. Y el último de los componentes del ámbito social es la habilidad social, ¿sí? Que Goleman ahí describe también como una capacidad, ¿sí? Para encontrar afinidades y crear entendimiento entre la gente. Y dice Goleman, ¿cómo me doy cuenta si soy hábil social? En principio porque creo equipos, creo redes, ¿sí? Yo siempre les pongo el ejemplo de ese amigo que conoce a todo el mundo y les presenta a todo el mundo, entonces la gente se termina siendo amigo, pero no porque es amigo del amigo, sino porque lo presentaron. Bueno, ese es un habilidoso social por excelencia, ¿sí? Y porque tengo poder de persuasión, ¿sí? El poder de persuasión tiene que ver con poder llevar al otro a donde yo quiero ir, sin que el otro lo note tanto, ¿sí? Y por supuesto la habilidad social también se nota en la efectividad a la hora de liderar los cambios, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a ver ahora, y que estaría bueno que en base a ese cuadrito comiencen un poco a explorar, ¿sí? Qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Es un recortecito que se llama inteligencia emocional en el trabajo, ¿sí? Aprender a entender mis emociones. Si me siento enojado, ¿sí? No hables, no hables enojado, ¿sí? Para evitar, ¿qué cosa? Que las discusiones aumenten, ¿sí? Pero sobre todo también para evitar decir algo de lo que después pueda arrepentirme, ¿sí? Ampliamente. Frustración, bueno, ánimos, ¿sí? Las cosas nunca están 100% bajo nuestro control, y tenemos que poder enfocarnos en lo que podemos cambiar realmente, ¿sí? Y dar lo mejor de nosotros en eso. Celebrar es muy importante, ¿sí? Por eso sentir alegría también es muy importante. Se lo merecen, ¿sí? Pero con mesura, porque la alegría puede devenir también en euforia y uno puede tomar decisiones poco acertadas en ese estado también, así como en el estado de enojo, ¿sí? Como para desidealizar un poco la alegría, que está bárbara, ¿sí? Pero que también puede llevar a un estado de exaltación. El rechazo. Bueno, ¿cómo lidiar con el rechazo? Mejorar nuestro entorno, ¿sí? Eso depende de nosotros. Tenemos que poder abrazar la diferencia y aprovecharlas para crecer, ¿sí? En este sentido hay que practicar mucho la tolerancia. Y la envidia, ¿sí? Nunca tenemos que compararnos con otros, simplemente enfocarnos en nosotros y dar lo mejor de nosotros. Proponernos logros, alcanzarlos y celebrarlos, ¿sí? Celebrar los nuestros, pero celebrar también los de los demás. Bien, ¿qué les parece? ¿Cómo venimos? ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Ahí me estoy yendo al chat a ver si alguien tiene algo para decir. Todo súper, dicen por ahí. Buenísimo. Bueno, es la idea. ¿Sí? Vamos a seguir mucha info, pero bien, se va entendiendo. Buenísimo. Sí, la idea por eso es que vayan teniendo la lectura al día, ¿sí? Porque es mucha la info y toda es información provechosa para trabajar, ¿sí? La idea es que vayan teniendo las lecturas al día. Yo creo que esto ya lo sugerí en algún momento. Obviamente que si no después ustedes tienen los powers y también pueden volver a las clases grabadas que siempre se suben al día también, ¿sí? Por si ustedes no pueden estar. Bien, entonces, ¿qué va a pasar, ¿sí? A partir de este momento y de nuestro segundo bloque? Vamos a empezar a trabajar la siguiente política del capital humano, que es la gestión por competencias, ¿sí? Los programas de gestión por competencias, ¿sí? Se llevan adelante en las organizaciones mediante una serie de etapas, ¿m? Que ya vamos a describir, ¿sí? Vamos a ver un cuadrito. Y los programas de gestión por competencia también comportan ciertos beneficios, ¿sí? Tanto para las organizaciones como para nosotros los trabajadores. ¿M? Pero antes de empezar a hablar qué es una gestión por competencias, uno tiene primero que saber conceptualmente qué es una competencia laboral, ¿sí? En principio, para poder después hablar sobre qué es gestionar por competencias, ¿sí? Lo que vamos a decir nosotros es que una competencia laboral es un conjunto de comportamientos, de habilidades y de destrezas, ¿sí? Que una persona tiene y que pone en juego al momento de realizar su tarea laboral. ¿Mm? Esto es una competencia, ¿sí? Laboral. ¿Mm? Es decir, habilidades, destrezas, ¿sí? Conocimientos sobre determinada cuestión, ¿sí? Que nos hace trabajar de eso, ¿sí? Que nosotros demostramos que sabemos trabajando de eso. Eh, en el próximo bloque vamos a empezar a definir entonces qué es la gestión por competencias, ¿sí? ¿Qué significa gestionar por competencias? ¿Qué pasa con estos 4 pasos que tiene el programa de gestión por competencias? Y también, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene para mí como para la empresa? Y una vez que hayamos terminado con esas cuestiones, ¿sí? Que yo siempre también les doy un ejemplo, vamos a avanzar sobre los programas de modificación conductual, ¿sí? Particularmente con el turno mañana me pasó que no llegué a desarrollarlo entero, ¿sí? Es probable que una buena parte del programa de modificación conductual nos quede para mañana, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo, ¿sí? Para mañana lo que tenemos, ¿sí? O al menos lo que la propuesta, ¿sí? Que yo les hago, es que podamos pensar en relación al artículo que ustedes tienen en la clase 9, ¿sí? Del capital humano como ventaja competitiva, y voy a traer algunos trabajitos sobre el modelo de gestión al azar, ¿sí? De los que están en el Padlet, para que empecemos a mirar cómo anduvieron con eso, ¿sí? Antes de que empiecen a trabajar con la actividad del señor Miguel, que ya la tienen colgada en el Drive y en WhatsApp, y que sugiero que para la semana que viene ya la tengan lista y colgada en el Padlet, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios. Ya casi se termina este primer bloque. Tengo una consulta, profe. Sí. De la clase de ayer, ¿hay un trabajo práctico? Pues yo no puedo estar. Sí, hay un trabajo práctico que está en WhatsApp, sí, que es el caso del señor Miguel, y hay otro en otro lado que es la carpeta de Drive, ahí también la tenés, sí, están los dos lados.
Es una actividad sobre el señor Miguel, ¿sí? Y su incipiente fábrica de muebles, ¿sí? Y es para resolver en base a la teoría que vimos ayer, ¿sí? Pueden revisar el cuadernillo, pueden revisar el video. La actividad nueva, ¿la vamos a ver mañana? No, mañana vamos a ver recién la primera actividad, ¿sí? La del modelo de gestión. Yo voy a tomar algunas para ir charlando, para ver cómo quedaron, cómo anduvieron, ¿sí? La semana que viene, cuando ya lo esperable es que todos terminen con la del señor Miguel, el día jueves de la semana que viene vemos la de Miguel, ¿sí? Y así sucesivamente cuando tengamos actividades, porque no siempre vamos a tener, pero cuando las tengamos vamos a ir haciendo esa dinámica, ¿sí? Bien, eh, entonces, no, la actividad que ustedes tienen que hacer dos actividades. La actividad sobre el modelo de gestión, ¿sí? Que fue la clase, si no me equivoco, 3, ¿sí? 3 o 4 por ahí. Este, esa, ¿sí? Esa ya está colgada en el grupo de WhatsApp y está colgada en el Drive y ya hay mucha gente que ya la resolvió, ¿sí? Y la puso en Padlet. La actividad del señor Miguel es sobre la clase 5 y 6 del cuadernillo, que es lo que vimos ayer, ¿sí? En clase en vivo se dio ayer. Lo que se dio en vivo en clase ayer, ¿sí? Eso que corresponde al 5 y 6 del cuadernillo, tiene una actividad, que es la actividad que yo dejé anoche en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que es sobre el señor Miguel, ¿m? Y que es para trabajar con lo dado en clase ayer, ¿sí? Ustedes al día de la fecha tienen esas dos actividades para resolver y cuando las terminen colgarlas en el Padlet. La que vamos a ver mañana, ¿sí? Para mirar, para pispear, para corregir, es la del modelo de gestión. La del señor Miguel la vamos a ver el jueves que viene, porque ustedes tienen una semana para hacerla, ¿sí? Yo se las di ayer, ustedes tienen una semana para hacerla. ¿Mm? Bien, este... No, por favor, gracias a vos por preguntar. Bien, entonces, eso, ¿sí? Tienen esas dos actividades. ¿Cuál es la idea? Que las dos estén terminadas para el jueves de la semana que viene y subidas al Padlet, ¿sí? La que vamos a empezar a ver es la primera, la del modelo de gestión. Yo voy a tomar algunas al azar y vamos a charlar acá mañana. La otra, ¿sí? Está colgada ahí en el grupo de WhatsApp. Es sobre la clase que yo di ayer en vivo, que corresponde a las 5 y 6 de su cuadernillo, y donde ustedes tienen un caso con algunas preguntitas, ¿sí? Trabajenlas tranqui, tienen una semana para terminarlo.